como que venía con recompensa, pero de repente viene un hijo, pa, y se le muere. O sea, se lo mata. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo usted lo asimiló? ¿Qué le pasó por la mente en ese momento? Eso fue terrible para mí. Recuerdo que cuando voy al hospital, allá a Santo Domingo, o sea, la capital, que me dicen que están operando a mi hijo y veo que no sale del quirófano, y estoy preguntando por mi hijo y veo que no sale del quirófano, y luego me dicen, ve a ver si fue que lo operaron y lo pusieron en sala de espera. Y cuando yo voy a sala de espera, que estoy esperando que sale el médico, dice que mi hijo le dio un infarto después de la estocada y no resistió la operación y murió. Mi hijo tenía, cuando eso, era un niño con 27 años. Y me dejó 2 niños huérfanos. No fue fácil para mí, pero el dolor más grande que yo tenía era porque yo pensaba de que mi hijo se había perdido porque mis hijos eran temerosos de Dios, pero él en ese entonces todavía no se había reconciliado con el Señor. Pero él en esos días me decía, mami, mándeme mensaje cristiano. Mami, mándeme esos mensajes de candela que usted tiene ahí en el teléfono. Mami, ore por mí porque voy a hacer tal cosa, voy a trabajar tal cosa, lléveme en oración. Y era temeroso de Dios, pero no era cristiano todavía. Y yo anhelaba en mi corazón ver a mi hijo predicando el evangelio, haciendo la voluntad de Dios. Pero a veces nosotras, las madres y los padres, le decimos al Señor, Padre, salva a mi hijo, salva a mi hija, gloria al Señor. Pero a veces nuestros hijos son de dura selvi. Y como Dios nos dio una promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no sabemos de qué manera Dios va a salvar a nuestros hijos. Amén. Entonces yo le decía, Señor, yo no puedo entender, yo no puedo creer cómo yo dándote mi vida entera a ti, sirviéndote de corazón, tú sabes que tú eres lo más importante, tú hayas permitido que mi hijo se pierda. Y ese era el mayor dolor que yo tenía en mi corazón, hasta que llegó una palabra de aliento a mi vida. La palabra de aliento es que aún mi hermana, tengo una hermana que le dicen Nana, que no conocía de Dios cuando eso, que hoy es una sierva del Señor. Ella dijo, le decía, acuérdate que tu mami es cristiana, cierra tus ojos y ora a tu padre, que él te ama. Cuando mi hijo estaba muriendo y mi hijo cerraba los ojos y oraba, bendito y alabado sea Dios. Gloria. Y recuerdo que anda, papá, gracias Señor, aleluya. Y recuerdo que cuando mi niño estaba en el ataúd, yo nunca había visto algo así, Josué. Josué, tú lo viste. Sí. Mi hijo tenía una sonrisa de oreja a oreja. Cuando invitamos a un pastor a predicar en su funeral, bendito y alabado sea Dios, él decía, el siervo del Señor, Dios preparó tu hijo hoy descansa con el Eterno. Y luego Dios me ha mostrado ciertas revelaciones. O sea que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, que aunque fue doloroso para mí, porque mire, amado, no es fácil perder sus hijos. Pero aunque fue doloroso para mí, pero no lo perdí, sino que lo gané. Porque tengo la certeza y la convicción en Dios que cuando parta de esta tierra nuevamente lo veré. Amén. Amén. Es la voluntad de Dios. Muchos no saben que la voluntad de Dios muchas veces es difícil de acertar. Cuando Jesús iba a la cruz, yo me acuerdo que Jesús le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. O sea, pidiendo la voluntad de Dios y no la mía. Es fuerte, porque ahí hay pastores que están pasando por lo mismo, madres que están pasando por lo mismo, gente que me pueden ver a través de cualquier red social, que están pasando la misma situación.
¿Es difícil aceptar la voluntad de Dios o se puede? Recuerda que en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con nuestra propia fuerza humanamente no podemos aguantar. Quizás si yo no hubiese tenido a mi Señor y mi Salvador Jesucristo en mi corazón, no hubiese podido aguantar. Amén. Pero su gracia, su misericordia me ha sostenido. Y déjame decirte, Josué, no solo eso. En la partida de mi hijo, cuando llega la noticia a casa de mi madre, mi papá, que escuchó, le dio un infarto y nunca se paró de la cama y también murió a causa de eso. Wow, espérate. Esto está increíble. O sea, cuando su papá escucha que a José, el primer hijo suyo, le da un infarto en el accidente, entonces a él le da otro infarto también, una especie como de parálisis, algo así. No. Cuando mi papá se entera de la noticia que a mi hijo me lo habían matado a puñalada, mi papá le dio un infarto. Entonces, oye, qué prueba. Okay. Mi Pero papá, no murió. en ese momento no. Okay. Entonces, fíjate, mi hijo en un ataúd y mi papá grave de muerte en la cama, en una cama de hospital. Eso es algo, fíjate, frustrante. Fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Tan fuerte fue que a causa de eso, mi papá tenía otras cosas, pero mi papá murió luego, tiempo después, a causa de eso. Era tan fuerte que mi papá lo que sabía decir, mira José, en su parálisis enredado decía, abrázalo que él tiene frío, refiriéndose a mi hijo. O sea que no solamente en ese entonces fue mi niño, sino también fue mi papá. Pero no obstante a eso, Josué, pasan unos cuantos años, entonces mi hijo, que se había quedado sin hermano, el más pequeño, cae en una depresión profunda. Mi hijo no conocía lo que era beber. El más pequeño. El más pequeño. Ese es el más pequeño. El más pequeño. ¿Se llama cómo? Erinson. Se llamaba Matos. Ok, Erinson Matos. Al ver la situación, usted está pasando por una situación difícil, su padre por allá, enfermo, de este lado su hijo muerto, el proceso del velorio, el proceso de asimilar la situación con su hermano, el proceso de asimilar la situación con su padre. Entonces ahora entra un nuevo proceso y es ver su hijo bajo depresión. Mi hijo cayó en depresión, mi hijo más pequeño. Ya no le importaban los hijos, no le importaba yo, no le importaba la mujer, no le importaba nada. Cogió la calle, comenzó a beber. Producto de la depresión por su hermano. Y quizás en su corazón había sed de venganza por lo que le habían hecho a su hermano. Wow. Y vemos que este proceso fue tan difícil para mí. Amén. Que entonces mi hijo muerto, también mi papá muerto, entonces mi único hijo que me quedaba en depresión. Wow. Una depresión tremenda, no le tenía amor a nada. Y vemos luego de eso que ya cuando yo creo que las cosas están mejor, también a causa de la depresión de Erinson, su esposa estaba embarazada. Wow. Y cuando su esposa está embarazada, se le adelanta el parto. Y el niño nace de 6 meses, de 1 libra o de 2 libras, que duró interno aproximadamente un largo periodo. Recuerdo que entre mi hijo, el papá de la esposa, fueron mucho dinero que se fueron y lo dieron conectado a una máquina. Wow. Para los médicos, mi nieto no iba a hablar, mi nieto no iba a caminar, mi nieto no iba a tener, iba a ser prácticamente un paralítico, sí, o perplejo. Pero una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa es lo que dice Dios. Porque hoy tenemos a un Julito ahí lleno de vida. Sobrevivió el niño. Sobrevivió. Wow.
Por fe le quitamos la máquina. Recuerdo que un día nos lo iban a trasladar para la capital prácticamente para que se muriera para allá. Y yo en medio de mi dolor lo tomé en las manos y le dije, Jehová, mira, es tuyo. Si tú permitiste que naciera fue con un propósito. No lo voy a llevar a la capital, no lo vamos a llevar, yo voy a confiar en ti. Y en el nombre de Jesús en esta hora lo declaro sano. Sano. Y recuerdo que lo mandaron para la casa, conectado a una máquina. Y su mamá y su papá le fueron quitando poco a poco la máquina. Hoy tenemos ahí un Julito, mire, que rinde muchísimo. Pero ¿qué pasa? Mi hijo Erinson nunca salió de la depresión. Le decía que comenzó a beber, comenzó a caminar, yo le decía... Creo que si no me acuerdo de eso, porque yo más o menos me puedo acordar, también hubo un proceso con el niño, con Zahir, que lo viene 2 o 3 días después de eso. Sí. Y Entonces, oiga esto, amado. Amén. Mire, oiga esto, amado. El niño grave en coma, Julito. Sí. ¿Cuál? Mi papá muerto. Sí. Mi hijo mayor muerto. Tengo un nietecito del difunto en la casa. Lo dejo para ir a ver al que está en coma. Wow. Se mete una perra a la casa y me desfifarra ese también. Esto es algo como que parece de película, amado. Esto parece de película, amado, sí. Pero esto es real. Esto, mire, esto se me parece un poco al proceso que Job tuvo, porque dice que fueron noticias una detrás de otra. Cuando Dios empezó a probar a Job, dice que fueron una noticia atrás de otra, una detrás de otra. Mira, te mataron tus hijos, mira tu ganado, tu casa, mira esto, y de repente, una lepra. O sea, es como que tú no entiendes en el momento, como que tú dices, ¿dónde está Dios? O sea, no, yo sé que le llegaron esos pensamientos. Sí. ¿Dónde está Dios? ¿De qué sirvió tantos años pastoreando, siéndote fiel? Y te llegan un sinnúmero de cosas a la cabeza, pero deme una cuanta pincelada ahí de cosas que le llegaron a la cabeza en ese momento. Recuerdo que cuando Eli me llama, que estoy allí en la clínica, y hay una vecina llamada Eli, de una amiga muy querida llamada Rosana, que me llama, pastora, dese rápido, venga, que una perra ahí de la vecina se metió y desfifarró a Zahir. Wow. Yo solamente levanté mis brazos, dije, Señor, van a decir la gente que ¿dónde está mi Dios? Dios mío. Fue lo único que Señor, van a decir, ya no aguanto más, papá, ayúdame, no tengo fuerza. En realidad en ese momento no tenía fuerza, abrí mis brazos, pero mi Padre que me ama, el amado Espíritu Santo vino y me dio la fortaleza que necesitaba. Pero no obstante a eso, te decía que Erinson nunca salió de la depresión y yo vivía intercediendo por su matrimonio, se volvió un poco promiscuo porque tenía una maravillosa esposa y yo le decía, dice, no te apures, mami, que yo soy un siervo de Dios. Mami, no te preocupes que yo soy un siervo de Dios. Creo que 3 días antes, 2 días de la última tragedia que pasó, me llamó y me dice, mami, háblame como un siervo de Cristo, que yo soy un siervo de Dios. Amén. Era un evangelista descarriado que no aguantó el dolor en su corazón cuando le pasó lo que le pasó a su hermano. Pero donde quiero ir un poquito más lejos es que cuando estoy trabajando en los Estados Unidos y estoy trabajando fuertemente de día, de noche, buscando a Dios y trabajando, porque tenemos un compromiso con un ministerio que se llama Ministerio de Jesucristo, a Dios sea la gloria, donde le damos primicia a Jehová los primeros de enero. Y cuando estoy allá trabajando, a veces trabajaba de noche y decía, ay Señor, no puedo dormir. Pero cuando me acordaba de todo lo que Jesús ha hecho en mi vida, de su sangre que derramó en la cruz del Calvario por mí, que yo siendo nada, Él le plació escogerme para gloria y honra de su nombre. Decía, Señor, dame fuerza porque es para tu gloria.
Y recuerdo que había entrado a un turno de la noche. Y cuando entro al turno de la noche, hay un hijo mío en la fe que se llama Manuel, que me llama: pastora, llame para Santo Domingo corriendo, que ocurrió una tragedia. Wow. Yo iba en el carro con mi esposo, me puse nerviosa un poquito. Y cuando llego al trabajo, estoy orando, estoy intercediendo. Lo último que le dije: Señor, mira dónde está mi hijo ahora mismo. Yo te pido que tus ángeles entren donde él está. Padre, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y cuando estoy orando y estoy clamando, me llega la noticia de que mi hijo más pequeño también acabó de fallecer. Yo quería morir. Tengo que serle honesto. Si hoy estoy testificando, no es porque yo soy fuerte, es que su diestra me ha sostenido, es que Dios sigue siendo bueno, no importa lo que haya pasado. O sea, esa fue como todos los hijos, o sea, sus hijos, parte de su nieto siendo influenciado y siendo bombardeado por la tiniebla. O sea, algo que ya viene pan, el enemigo, ya es lo último que le queda, que usted siente ya más o menos como ese amor, ya por lo que, porque cuando a una gente se le mueren dos hijos, se le muere uno, dice, por lo menos me queda uno, voy a seguir luchando por este, pero ya cuando usted ve que ya el otro, esa noticia yo sé que le paralizó el cuerpo y el alma y el corazón. Yo me quería morir. ¿Qué usted, con qué le cogió mientras estaba en la guagua? ¿Qué pensó? ¿Qué fue lo primero que le llegó? Ya yo estaba en mi trabajo, me dio un preinfarto. Wow. Y cuando me da el preinfarto me llevan cuando me llevan al hospital Montefiore del Bronx, que estoy allá, solamente porque no solamente fueron dos, Josué, pero yo le creo a esa palabra del Señor que dice que más son los hijos de la desamparada que los de la casada. O sea, que usted con el preinfarto, en pocas palabras, se iba a morir también. También me iba a morir. No me hallaban pulso, no nada. Recuerdo que me escapé del hospital después que me medicaron arrastrándome como pudiera, porque yo quería venir a República. Yo le dije, por favor, déjeme ir. Yo tengo que ir al funeral de mi hijo que acaba de partir. Y déjame te digo, Josué, que no solamente fueron dos, yo tuve 3 hijos. Pero el mayor de ellos murió cuando yo tenía 16 años, tenía 1 año y pico. Y me lo dejaron caer y me le dio una enfermedad ahí, el cual no acuerdo, y murió. Wow. Pero yo recuerdo esto, mis amados, no le voy a decir, pero le doy la gloria y honra al Señor. En el velorio de mi hijo más pequeño, porque agradezco a Dios, porque cuando cayó a boca abajo y cayó orando y clamando al Señor. Y cuando estaba allá le dijo a una de mis hijas espirituales llamada Berta, le dijo, Berta, ora por mí que voy para el quirófano y me quiero encomendar al Señor, aleluya. Amén. Ha sido fuerte, pero ¿sabes qué? Yo le decía a mis hijos, le digo, tú sabes que Dios, mi fe fue fuertemente zarandeada. Dios probó mi fe, porque siempre yo le decía a mis hijos, tú sabes que tú eres mi segundo amor, como le digo a mi esposo, mi amor, tú eres mi segundo amor, porque mi primer amor es mi amado Señor y Salvador Jesucristo. Muchos decían, ya la pastora no va a aguantar, sus 3 hijos murió su papá, mira todo lo que le ha pasado, va a dejar a Dios, bajo ninguna razón dejaré de amar a mi Padre Celestial.